El Consejo de la Judicatura Federal presenta Te escuchamos. Historias reales de personas que piden justicia. En este podcast conocerás de viva voz los testimonios de los presuntos responsables y de las víctimas, quienes acompañados de personas asesoras jurídicas y defensoras públicas han ejercido su derecho de acceso a la justicia. Aquí te escuchamos, te asesoramos y te defendemos. Síguenos en Spotify y en nuestras plataformas digitales. Al cierre del 2022, en México, en los centros penitenciarios habían ingresado más de 138,000 personas. La mayoría son hombres, se estima que más o menos el 90%. Y los delitos por los que están ahí, la mayoría son del fuero común. Hoy vamos a platicar con un experto sobre ejecución penal. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Te Escuchamos. Soy Verónica González. Comenzamos. Gerardo Manrique López, defensor público en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Qué bueno que estás con nosotros en este episodio. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias. ¿Ya cuántos años tienes, abogado, en la Defensoría Pública Federal? Muchísimos. Ingresé al instituto en el 2003. Me fui un tiempecito, después regresé y en total llevo alrededor de 20 años en la Defensoría Pública. ¿Y siempre has estado como defensor? Como defensor desde el 2011. En el 2003 ingresé como asistente de defensor. Pues sin duda tantas historias, ¿no?, que debes poder compartir. Cuando hablamos de la etapa de ejecución penal, a muchas personas cuando se dicta una sentencia, ¿no?, lo vemos en los medios de comunicación y entonces esta persona se va a ir a prisión 30 años. Para la sociedad ahí termina la historia, exacto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la persona? ¿En qué situaciones vive? Sí, justo en México tenemos esta amplitud de protección de la ley de ejecución que no solamente se enfoca en las personas sentenciadas, sino también en las personas que están procesadas. Coloquialmente decimos que el defensor de ejecución entra en escena el día 1 de la reclusión de la persona y le va dando seguimiento al caso, incluso más allá de la puesta en libertad. Cuando se trata de beneficios de preliberación, hay que continuar con el servicio hasta que se extinga la pena. Entonces, no solo nos hacemos cargo de representar a personas sentenciadas propiamente, sino desde el día 1 de reclusión, que pudiera ser ya sea por una detención con fines de extradición o una medida cautelar de prisión preventiva. De prisión preventiva, que es todo un tema. Sí. ¿Qué situaciones hacen que la persona que está en prisión necesite de un buen abogado? Claro. Esa es una muy buena pregunta. Cuando la persona ingresa a prisión, automáticamente se coloca en una situación de vulnerabilidad. Todos sus derechos dependen de la autoridad penitenciaria. Y es cuando es necesario activar la protección del defensor de ejecución, tanto para ver las condiciones de vida diaria, que los estándares tienen que ser dignidad, seguridad, para efecto de que el monstruo que es la institución penitenciaria pues no termine violando masivamente los derechos de las personas privadas de la libertad. Entonces, enfocados en la vida diaria, pues buscamos que la alimentación sea adecuada, que la atención médica sea adecuada, que la vida sea digna, que la vida sea segura. Y una vez que ya tenemos una sentencia firme que no puede ser modificada, entonces ya empezamos a plantear cuestiones relativas a la preparación de beneficios, a atender a si las personas son únicas cuidadoras, en el caso de las mujeres, de niños menores de 12 años. Como puedes ver, entonces el espectro de acciones que el defensor de ejecución tiene que realizar es muy amplio, desde revisar las cuestiones de vida diaria hasta la situación jurídica de las personas que la sociedad piensa que ya no tienen nada que hacer. Es que de verdad nos olvidamos prácticamente de ellos. Platícanos algún caso que te haya tocado representar y que pues sientas, no sé, si emblemático o que nos puedas ir describiendo qué retos, qué desafíos enfrentas tú para poder hacer esta buena defensa. En este momento el instituto tiene varios parámetros que se pueden incluso comparar. Estamos llevando a cabo acciones muy intensas en el Ceferezo 16, como todos saben, hay un problema ahí muy grave. Y al mismo tiempo estamos llevando casos individuales de mujeres que están en Santa Marta y en Tepepan. Lo que yo te puedo decir de visitar las dos prisiones de manera muy, muy recurrente es que en Santa Marta la infraestructura no es tan grande como en el Ceferezo 16. En el Ceferezo 16 las instalaciones son muy nuevas, están muy limpias, le dan mucho mantenimiento, pero las mujeres están alejadas de sus hijos y de sus familias.
y entonces su estabilidad emocional es muy frágil debido a la lejanía. En cambio, en Tepepan y en Santa Marta, a pesar de que la infraestructura es menor, tienen menos inversión, la estabilidad emocional de las mujeres es más sólida. Porque pueden ver a sus familias. Exactamente. Y entonces lo que estamos viendo empíricamente, ya no desde la perspectiva de estudios o análisis, sino empíricamente con el contacto diario con las personas, es que, claro, se necesita más infraestructura y mucha más inversión en las instalaciones y en los servicios, pero al mismo tiempo se necesita mantener la cercanía de las personas con sus núcleos afectivos. Y eso es algo que normalmente pasa desapercibido, al menos en México, ¿no? Hay a través de los servicios que ustedes brindan, que son gratuitos, ¿puede ser que ellas soliciten como su traslado? Sí, estamos justo en este momento, estamos luchando por un grupo de 19 mujeres que están en el Ceferezo 16, que llegaron todas trasladadas de penales locales de Sonora. Llevamos mucho tiempo buscando el regreso con sus familias, con el acompañamiento de una organización de la sociedad civil. Y justamente lo que estamos viendo es eso, que si ellas se encontraran cerca de su familia, el tema de la reclusión no sería como tan pesado, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la que las autoridades hacen este traslado? Decías, ellas están en Sonora, ahí cometieron, digamos, el delito, y entonces, ¿por qué se las llevan a Morelos? Recordemos que la prisión de Morelos, el Ceferezo 16, es una mezcla entre el Estado y una entidad privada. El gobierno renta las instalaciones y durante mucho tiempo las instalaciones estuvieron ocupadas a la mitad. Estos traslados nosotros no tenemos claridad porque son, incluso los convenios son reservados por cuestiones de seguridad nacional, pero no tenemos claridad si se renta la instalación completa o en relación a su ocupación. Y eso pues nos genera mucha preocupación porque pareciera como que lo que están tratando de hacer es llenarlo, no tanto atender a cuestiones propias. Por una cuestión más administrativa y económica. Que por el delito mismo. Exacto. O por la situación de las mujeres. Exacto, porque al final, independientemente del hecho delictivo que se le haya comprobado a la persona, pues tanto la familia como la persona privada de la libertad tienen derecho al mantenimiento de las relaciones familiares, y esto se está vulnerando. No solo en el caso de estas mujeres, hay muchas que vienen de muchos lados de la República. Y que quizás ellas en ese momento valorarían más estar en una instalación un poco quizás más precaria, ¿no? Pero pues digna, pero cerca de la familia. Así es. ¿Qué derechos de estas personas, en este particular caso de las mujeres, se ven vulnerados por este traslado? No solo de las personas, también de sus familias. La Constitución señala que el Estado es responsable por garantizar el mantenimiento de las relaciones familiares y las personas privadas de la libertad no están separadas de ese conglomerado. Entonces, el primero es la protección de la familia como la célula más nuclear de la sociedad. El segundo y el más obvio sería el derecho a compurgar la pena en el lugar más cercano al domicilio de mi familia. Pero también esto está vulnerando el principio de mínima trascendencia de la pena. La pena, en este caso, vemos muy, muy claramente que la pena no solamente está enfocada a la persona que cometió el delito, sino también a la familia, es decir, se está castigando a la familia. A los hijos, abogado. Y sobre todo, ese es un tema súper, súper delicado. Cuando hay niños pequeños, son quienes más sufren el alejamiento. Y entonces, ¿cómo decir, no, la pena no es trascendente? Claro que lo es. Lo que tenemos que buscar es ese acercamiento para que la pena sea mínimamente trascendente. Siempre lo va a ser, pero que lo sea lo menos posible. Esto es en el caso de las mujeres, pero también en el caso hombres y mujeres tenemos adultos mayores, Exacto. Tenemos personas con discapacidad. ¿Cómo se aseguran ustedes en estas brigadas, en estos acercamientos que tienen, de que puedan pues hacer efectivos sus derechos? En este caso, un trato digno, claro. Servicios de salud. Claro. Sí, tenemos tanto presencia permanente como brigadas específicas, constantes además, en muchos centros de reclusión, insisto, con el Ceferezo 16 por el tema específico que tienen en este momento. Ha habido muchas brigadas al Ceferezo 16 con objetivos muy específicos, ¿no? El año pasado ingresamos para ver temas de salud mental y se le ha estado dando seguimiento por medio de 2 amparos.
Pero poniendo ejemplos ya concretos, yo recuerdo un caso que tuve en el Ceferepsi, que también está en Morelos, de un muchacho que era doble amputado de extremidades superiores, no tenía brazos. Al momento de la detención hubo un enfrentamiento entre la camioneta en la que él iba con el ejército. Y al intercambiar disparos, pues perdió ambos brazos. Ingresa a prisión. El delito por el que fue sentenciado fue portación de arma de fuego de uso exclusivo, pero al no tener brazos él dependía por completo de sus compañeros, ni siquiera de las autoridades, de sus compañeros. Y entonces presentamos una controversia diciéndole al juez que esto no era digno, que él no podía depender de la voluntad de sus compañeros. Y lo que se hizo fue que se logró que se le entregaran 2 prótesis y además que hubiera una bitácora en donde se estableciera quién estaba a cargo de asistir al muchacho en las tareas que para nosotros son muy cotidianas, pero que para él eran muy difíciles. O sea, imagínate bañarte, comer, ir al baño, vestirte, todo eso dependía de sus compañeros. Y entonces estableció una bitácora para que tanto el personal médico como el de enfermería lo asistieran en todas estas actividades, con lo cual se dignificó su estancia al interior. Y todo eso sin importar cuándo iba a salir, cuándo procedía el derecho a su libertad condicionada o anticipada. Simplemente decíamos, su vida tiene que ser digna y tiene que ser segura. ¿Y qué les dijo esta persona? Estaba muy contento, muy contento. Aparte era un muchacho muy joven. Una vez que se logró obtener su libertad, sí escuchamos ya en privado, muy en privado, que él estaba replanteándose toda su vida. Porque, bueno, decía, debido a los errores que cometí, no solo estuve en prisión, sino además perdí mis brazos. Y estaba replanteando toda su vida. Y sin duda esto tiene que ver con la experiencia que a través de los servicios de ustedes él tuvo, en el sentido de tener una perspectiva distinta, ¿no? La esperanza de que las cosas pueden cambiar. Depende, claro, de la persona, pero le dieron elementos. Sí, sobre todo porque para él y para la gente con la que él convivía en el dormitorio, sí fue como muy normal decir, bueno, pues hay que ayudarle al muchacho. Pero nosotros insistimos en que esto no podía depender de sus pares, tenía que ser un servicio otorgado por la propia autoridad, porque al final el garante de la dignidad y de la seguridad de la vida dentro de prisión es la autoridad. ¿Y las autoridades en este caso colaboraron o hubo ahí resistencia? Hubo un poco de resistencia, pero me parece que al final cuando explicamos como, o sea, sí, nadie está cuestionando que el señor es culpable del delito que se le impuso, pero nadie tiene por qué vivir así, ¿no? Entonces, cuando escucharon ya como argumentos más lógicos, como más aterrizados con la realidad, se sensibilizaron y hubo como más fluidez, más cooperación de la autoridad. Y esto sin duda tiene que ver con la preparación, con la capacitación, sensibilización que ustedes reciben como defensores públicos federales, ¿no? Porque tú, como mencionaste, podrías decir, bueno, ya está aquí, pues que te están ayudando, qué bueno, qué servicios médicos, pero va siempre un poco más allá, ¿no? Detectar la necesidad de la persona privada de la libertad. Eso fue iniciativa, digamos, tuya, de esa defensa, ¿no? Sí fue iniciativa mía, pero tienes razón. La capacitación que hemos recibido nos ayuda a detectar estas cuestiones de vida digna y de vida segura en reclusión. Tenemos capacitación constante. Todo el año estamos recibiendo cursos, tanto de la Escuela Judicial como del propio instituto. Pero además, déjame platicarte, apenas hace unos días hubo un encuentro nacional de ejecución penal en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde nos reunimos defensores de todo el país y hubo ponencias de magistrados, de jueces, de defensores y de académicos, platicando y compartiendo experiencias sobre ejecución penal en todo el país, lo que fue maravilloso. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué balance harías tú? Explícanos, por ejemplo, en cuanto a avances, ¿no? Sí, creo que el mayor objetivo del encuentro fue compartir experiencias. Creemos que los avances que ha tenido el sistema de ejecución han sido muchísimos. Nos parece que está madurando muy rápido, por decirte algo. Siempre que se valora la situación de conceder un beneficio de libertad condicionada o anticipada, hay que valorar la conducta que tenga la persona, la buena conducta o mala conducta. Y habíamos detectado que desde el 2016 que se publicó la ley hasta hace poquitos meses,
Las autoridades decían, si tiene una sanción o 2 sanciones, yo ya lo considero mala conducta. Bueno, un magistrado de un tribunal colegiado de la Ciudad de México nos platicó que ya ellos están interpretando el concepto de buena conducta. Y entonces decía algo... Que puede ser muy relativo, ¿no? Súper subjetivo. Y nos decía algo que nos pareció a todos un avance muy importante en materia de ejecución penal. Decía, buena conducta no es excelente conducta. Buena conducta no es intachable conducta. Buena conducta es buena conducta. Eso quiere decir que aunque tenga algunas sanciones, no lo podemos calificar como mala conducta, sino es en su contexto. Claro. Es decir, una persona que lleva 15 años en prisión y que tiene 3 sanciones, no se puede valorar igual que una persona que lleva 4 años en prisión y tiene 3 sanciones. Claro. Entonces, no hay un número, sino lo que se tiene que atender es al contexto de la persona. Y eso nos pareció uno de los avances más grandes que pudimos ver en la materia de ejecución penal. Es algo sensibilizar, ¿no? Sí. Esta parte de ser justos en esta etapa de ejecución penal. ¿Qué, ahora viendo esto de los avances, pero qué pendientes hay en esta reunión que tuvieron? ¿Qué conclusiones? Sí, seguimos viendo que en particular las autoridades penitenciarias todavía no han cambiado el paradigma, no han entendido que ahora el control de las prisiones es judicial. Los jueces de ejecución son quienes tienen el control de las prisiones. Y estos jueces están especializados, igual que ustedes. Exacto. Y sí vemos mucha resistencia de las autoridades penitenciarias a entender este nuevo paradigma, ¿no? Vemos que tratan de ponerle todas las trabas posibles a los defensores de ejecución cuando debería de ser al revés, ¿no? Deberíamos de trabajar de manera más coordinada en beneficio de los usuarios del servicio que, como decíamos al principio, son un grupo vulnerable de la población solo por estar en prisión. Les mencionaba yo al inicio de este podcast como más de 138,000 personas están en prisión, que es una cifra que aumentó en comparación con el año anterior, en este caso del censo del 2021. ¿Qué tanto nos conviene que haya tantas personas en prisión si no les podemos dar esta atención, ¿no? Otro tema que coincide seguro es el derecho a la reinserción social. Claro. ¿Ahí qué están observando ustedes? Sí, primero, bueno, creo que después de todos los programas que has abordado sobre el tema, está de más decir que la prisión preventiva oficiosa nos está complicando todo, ¿no? Desde el tema individual de la persona que ingresa a prisión, el tema familiar de la persona que ingresa a prisión, el tema comunitario, y al final, pues claro que se están encareciendo todos los servicios al interior de las prisiones. Si tuviéramos una aplicación más racional de la prisión preventiva, al disminuir la población, los servicios aumentarían y sería mucho más sencillo el tema de cubrir la alimentación adecuada, los servicios médicos adecuados, la educación, que es un tema súper pendiente. Y capacitarlos para el trabajo, para que pudieran salir y también se pudieran reinsertar en la sociedad. Exactamente. Todos los servicios del interior se encarecen por la mayor población. Entonces, de entrada, ese es un grave problema. Y después, la reinserción social, que todavía no terminamos de comprender el concepto que está en la ley de ejecución, que nos dice que es el restablecimiento de los derechos y libertades tras el cumplimiento de la pena o medida. Mucha gente sigue pensando que reinserción social es equivalente a hay que mejorar a la persona, hay que curar a la persona, hay que transformar a la persona, cuando esto es solo jurídico, el restablecimiento de sus derechos. Ya salió de prisión por cualquier lo que sea. Tema. Ya cumplió, él ya fue sancionado. Hay que restituirle sus derechos. Y entonces también vemos, no solo a nivel de las autoridades, sino incluso a nivel de la sociedad, esta resistencia a decir, bueno, si ya compurgó una pena o se levantó la medida de prisión preventiva, pues automáticamente tiene que recuperar sus derechos. La sociedad se resiste a esto. Finalmente, porque se nos está terminando el tiempo, abogado, en todos estos años que tú llevas conociendo tantas historias, ya nos dices, ustedes se capacitan, ¿cómo le haces para curar, ¿no? tu corazón, tu mente, después de escuchar estas historias, ¿no? Claro. Que son rudas, de personas, me imagino que pues le faltan, no sé, 20 años en prisión. También tú cómo las animas o cómo te acercas a una persona y le dices, hay esperanza. Claro. Es un tema muy difícil, es muy fuerte, es muy duro tener un contacto cercano con personas que todavía tienen por delante muchos años de prisión, y también depende mucho de la persona. Hemos visto tanto gente que
lo toma con cierta tranquilidad, cierta calma, y gente que todo el tiempo está ansiosa, y es normal, ¿no? En particular, ¿yo qué hago? Trato de centrar a la persona en el ahora. Sí, yo trato de decirle, mire, no piense en todo el tiempo que lleva y no piense en todo el tiempo que le falta. Concéntrese en las actividades que tiene esta semana, solamente. Y, o sea, nosotros estamos trabajando en el tema jurídico, pero necesitamos que se cuide usted, porque es la primera persona responsable de cuidarse. Con esto yo he logrado como reducir un poco, no soy especialista obviamente, pero reducir un poco los niveles de ansiedad de la gente con la que yo tengo contacto, y cuando yo identifico que hay un tema más grave, pues automáticamente solicito que se le brinde el servicio de psicología, de psiquiatría, porque evidentemente todas las personas que están en prisión necesitan ayuda emocional y psicológica, pero definitivamente es un tema súper complejo, es muy cansado, es muy agotador para el defensor o para la defensora. Pues muchas gracias, abogado, muchas gracias por acompañarnos en esta charla, pero también muchas gracias porque estás dando este servicio, ¿no?, que es gratuito para las personas, pero que sin duda es muy valioso, ¿no? Y que también tenemos que valorarlo igual como sociedad, ¿no? Que haya gente como tú que se esté dedicando a darles este apoyo y estas opciones de vida a estas personas. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. Y pues a quienes nos están escuchando, invitarlos a que se acerquen a la Defensoría Pública Federal, que puedan solicitar los servicios. Ustedes hacen estas brigadas, pero también pueden llamar a Defensatel, por ahí vamos a poner los números, y pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este episodio de la segunda temporada de Te Escuchamos. Soy Verónica González, hasta la próxima.